Eh, ya está. A partir de este momento estamos grabando. Entonces, son 9 los que están presentes. Yo creo que, me parece que hay 14 alumnos inscritos y probablemente un par de oyentes reales, no en el sentido lato de la palabra. Entonces, podríamos comenzar con los que están ya. Ujú. Bien, entonces, permítanme, voy a presentar. Aquí está esto. Listo. ¿Todo el mundo ve las láminas? Bien. Sí. Gracias. Perfecto, entonces comienzo. Ujú. Bien, ya son 10. No sé si considerando el programa técnico me darían un par de minutos por si hay alguno más de sus compañeros que quiera conectarse, que por error se esté tratando de conectar a la vieja, al viejo enlace que ya no es válido. Claro. ¿Sí? Mientras tanto, no sé si tienen preguntas con respecto a lo que planteamos el lunes. ¿No? Bien, bueno, ya saben que en cualquier momento pueden preguntar si surgen dudas más adelante. Ujú. Bien, pues no estoy viendo más gente conectada, entonces yo creo que podríamos seguir. Ujú. Los demás se pueden unir y de todas maneras estará el video subido en la página esta tarde. Ujú. Bien, bueno, entonces veamos con lo que hay que comenzar el día de hoy. Ujú. Primero, les había dicho que iba a hacer un brevísimo repaso de los temas de inducción y recursión. Y bueno, como ustedes recordarán, en matemáticas es común definir conjuntos inductivamente. Ajá, aquí como lo tengo subrayado en mi lámina. Es decir, un conjunto inductivo es aquel que se define a partir de un conjunto inicial de elementos primitivos, básicos, atómicos, como quieran llamarlo ustedes, y de reglas para crear nuevos elementos. Un caso clásico es las listas, por ejemplo, ¿no? Podríamos representar la lista vacía, aquí estoy subrayando con un par de corchetes, ajá, y podríamos decir que una lista, pues lo que contiene una lista de enteros, son varios enteros ordenados y podríamos agregar nuevos elementos a esta lista. Por ejemplo, estoy tomando aquí un nuevo natural y le estoy agregando al frente de esta lista de números naturales. Hay la convención distinta de agregarlo al final, eso es indiferente a donde lo ponga uno. El punto es que siempre hay una convención específica o al frente o adelante o al final. Entonces, de esta manera, tenemos este conjunto básico que contiene solo la lista vacía y esta operación para crear nuevas listas agregando números naturales a las listas ya existentes. La ventaja que tiene crear conjuntos inductivamente es que, por supuesto, si las operaciones que utilizamos para crearlos inductivamente son programables, todo esto se vuelve programable, es decir, podríamos tener definiciones de estructuras de datos utilizando estas operaciones que se pueden traducir, se pueden implementar en el lenguaje de programación. Perdón, y matemáticamente, que pues es el interés de todos nosotros, computólogos y matemáticos, es que además podemos hacer demostraciones inductivas. Este es un punto muy importante. Es decir, hay una técnica de demostración que nos permite probar propiedades de los elementos de un conjunto basados en la estructura inductiva de este conjunto. Eso es lo que voy a ver a continuación. Por ejemplo, los números naturales. Digo, ese es el caso más básico que ustedes han estudiado y voy a partir de él simplemente para ilustrar que los principios se pueden extender a otros conjuntos inductivos. Los números naturales, ustedes saben que se empiezan a definir a partir del cero. El cero es el elemento primitivo, es uno solo. Hay conjuntos inductivos que se pueden definir a partir de conjuntos más grandes, pero aquí empezamos con uno solo y lo que tenemos es la operación del sucesor que nos permite crear un nuevo número natural. Entonces, el sucesor se puede representar como S de K, donde K es un número natural, sub de K, esa es una abreviatura también muy común, o simplemente como K más 1, la que ustedes prefieran. El punto es que aquí estamos tomando como primitiva esta operación de crear un nuevo elemento a partir de elementos ya existentes. Entonces uno podrá pensar, y supone que quieres demostrar una propiedad de todos los números naturales. Aquí vamos a llamarla la propiedad P. La propiedad, por ejemplo, de ser número primo, que sabemos que no todos los números naturales son primos, por supuesto, pero es una propiedad. Podemos pensar en otras propiedades que sí valieran de todos los números naturales. Y lo que tenemos que hacer para demostrar que es así, es utilizar
el principio de inducción, que nos dice lo siguiente: mira, demuestra la propiedad que quieres demostrar, que quieres demostrar que vale para todos naturales, como punto de partida, demuéstrala para cero. Después, una vez que pasaste ese primer paso, lo que haces es demostrar que, formar una hipótesis inductiva que te dice, mira, la propiedad vale para cierto número natural. Y después, a partir de estos dos hechos que tienes, uno y la hipótesis inductiva, dos, lo que haces en el tercer paso es demostrar que la propiedad vale para el sucesor de M. Esta es la inducción matemática que ustedes conocen. Entonces, pues un ejemplo que seguramente ustedes ya conocen, que es un ejemplo bastante trivial, es el que nos dice que la sumatoria de los primeros números, n números cuadrados, es n cuadrado más n sobre 2. Esa es una propiedad que vale para todos los números naturales. Entonces tendríamos que demostrarlo por inducción, y la demostración pues lo que hace es empezar con el paso 1, que me dice, mira, toma los primeros 0 números naturales. O sea, tomamos el 0 nada más. Entonces 0 al cuadrado más 0, 0 sobre 2 sigue siendo 0, y por lo tanto la sumatoria de los números naturales hasta 0 es 0. Entonces, eso es bastante claro. Después formulamos una hipótesis inductiva que nos dice, mira, toma un número natural arbitrario m, y por el momento te voy a conceder, véanlo como una especie de préstamo, por supuesto, nos van a prestar este hecho. La sumatoria de los primeros m números naturales es igual a m cuadrado más m sobre 2. Y lo que nosotros tenemos que demostrar en un paso posterior es que, pues, la sumatoria de los m más 1 números naturales, los primeros m más 1 números naturales, es m más 1 al cuadrado más m más 1 sobre 2. Eso es lo que tendríamos que demostrar. Pregunto en este momento, ¿alguien no ha demostrado esto en el pasado? Todo el mundo lo ha visto en su curso de álgebra superior, supongo, ¿no? ¿O quieren que haga la demostración? Creo que no. Eh, No, sí, ya vi, disculpe. Es trivial de álgebra, sí, bien. Julio piensa lo mismo. Entonces, pues vamos a darlo por hecho. Realmente, como se dan cuenta, pues es bastante trivial. Lo que hacemos es tomar esto, que es igual a esto, le sumamos m más 1, pues un común denominador, y pues ahí está. Es un quebrado de secundaria, ¿no? Entonces ahí está. Digo, si alguien tiene dudas, por supuesto, puede levantar la mano, escribirme, hacemos la demostración, pero si no, me la voy a saltar, y entonces ya tomamos esto como un caso de inducción matemática. El punto es que la inducción matemática se puede llevar a otros conjuntos, ya no se va a llamar inducción matemática, sino inducción bien fundada, y se va a llamar inducción bien fundada porque se puede aplicar en general para cualquier conjunto que cumpla con esta propiedad de ser bien fundado o bien ordenado. Un conjunto de este estilo lo que tiene es lo siguiente: tiene una relación que nos permite ordenar los elementos y que nos garantiza que no hay cadenas infinitas descendentes. Es decir, si yo pongo un elemento aquí, digamos B, pongo a alguien a su izquierda, A va a tener probablemente a alguien a su izquierda, probablemente C va a tener a alguien a su izquierda, pero va a llegar un momento en que no hay nadie más a la izquierda, es decir, topo con un elemento que es elemental. En particular, con los conjuntos definidos inductivamente, uno podría crear de manera natural un orden bien fundado. ¿De qué manera? Pues muy simple. Supónganse que yo tengo el conjunto, el elemento B, y el elemento B lo creé a partir del elemento A, o a partir del elemento A combinando con otros. Entonces, en automático, pongo el elemento a su izquierda. En el caso de los números naturales, aquí lo tenemos, vean que si m está a la izquierda de n, eso significa que n es el sucesor de m, de acuerdo con este orden que se conoce como orden estructural. Es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, el orden estructural nos dice, ordena los elementos de acuerdo a cómo aplicaste las reglas de construcción de nuevos elementos. Si B fue creado a partir de A aplicando las reglas, entonces A va a su izquierda. Aquí, en este caso concreto, si n es el sucesor de m, entonces m va a la izquierda de n. Y lo importante aquí es que tenemos que tener esta propiedad, que no haya cadenas infinitas descendentes. Es decir, yo creé A1 a partir de A2, A2 a partir de A3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debe a haber un momento en que llego a un elemento que no puedo crear a partir de otro, que está en mi conjunto primitivo.
Ujú. Entonces, si es así, pues esas cadenas van a terminar y observen cómo, consecuencia además es que hay un número finito de predecesores para todo elemento aquí. Aquí estoy tomando que el T, pues lo puedo considerar como el sucesor del que está de este lado, y entonces este es el de la izquierda es el predecesor, continúo con los predecesores de A1 y llega un momento en que ya no hay más, entonces es un número finito. Ujú. Entonces, importante, si podemos crear un orden de este estilo, bien fundado, a partir del orden estructural de estas operaciones que permitieron crear nuevos elementos, entonces estamos ante un conjunto bien ordenado. Ujú. Y la inducción se puede utilizar en estos casos. Voy a saltarme esta lámina, regreso ahorita a ella, para presentarles un caso de un conjunto creado de manera inductiva y que además, pues el orden estructural que vimos me permite afirmar que es bien fundado. Este conjunto va a ser el de los árboles binarios de números naturales. Ujú. Eh, ¿Cómo defino los árboles binarios de números naturales? Vean, tenemos dos tipos de árboles binarios. Los árboles binarios primitivos, aquí lo tengo en el subrayado anaranjado, son todos árboles, todos los números naturales. Un número natural es en automático un árbol binario. Esa es mi operación, vamos, es mi conjunto primitivo. Aquí no tengo que crear nada a partir de algo que ya existía, porque es como el acto de creación, pensemos así, ¿no? Eh, ya está dado. Bien, entonces tenemos ahí esos conjuntos, esos números naturales, y lo que yo quiero ahora es crear nuevos árboles binarios. Y lo que hago es lo siguiente, en general voy a tomar dos árboles binarios ya existentes, llamémoslos A y B, por ejemplo, y voy a representar de esta manera, paréntesis A, un punto grande, un balazo ahí al centro B, paréntesis, es un nuevo árbol binario. Este árbol binario pues está formado por un subalbol izquierdo A y por un subalbol izquierdo B. Lo podremos representar gráficamente y aquí al hacerlo gráficamente no significa que lo hagamos con menos rigor, porque hay un isomorfismo entre estas dos formas de representar conjuntos. Gráficamente tendríamos esto, vean, este 5 aquí que está en rojo, es un árbol binario primitivo, es un número natural aislado, se dan cuenta, no tiene ningún otro componente. Yo tomo dos árboles ya existentes, digamos el que está formado por el 5, el que está formado por el 3, y entonces con esta operación, vean cómo creo aquí un nodo que los une, tengo un nuevo árbol binario. Hay representaciones de los árboles binarios que guardan información en los nodos intermedios. Es posible, por supuesto, pero eso es irrelevante. Aquí va a ser más fácil hacerlo sin esa representación, solo tenemos información en las hojas. Entonces vean cómo este nuevo nodo nos une estos dos y tenemos un segundo árbol binario, que es esta imagen. Ahora, yo podré crear un tercer árbol a partir de este árbol existente. Tomo el árbol binario formado por 2, tomo el árbol binario formado por esto que tengo aquí en verde y los uno para tener este nuevo árbol binario en amarillo. Ujú. Entonces, este pues es una operación de construcción muy simple que necesita dos elementos para construir un nuevo árbol y entonces yo puedo definir un orden estructural de esta manera. Voy a decir que si el árbol A está formado por los árboles izquierdo B y derecho C, entonces voy a decir que tanto B como C están a la izquierda de A. Ahí está. A está a la derecha de B, A está a la derecha de C. Este orden no es lineal, atención, esa es una diferencia importante con los números naturales. Ustedes pueden pensar en los números naturales y pensar en el orden establecido por la relación menor que, y es un orden lineal, toman dos números naturales distintos y uno está a la izquierda del otro. Aquí no necesariamente. Yo puedo tener el árbol 5, por ejemplo, y el árbol 3, y vean cómo no va, 3 no está a la izquierda de 5, ni 5 está a la izquierda de 3. Pero cuando tomo árboles de tal manera que uno tiene como componente al otro, como está aquí, entonces puedo ponerlos uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, este es un orden bien fundado. Entonces, ya que vimos un ejemplo que no son los números naturales, voy a regresar a la inducción bien fundada. La inducción bien fundada funciona de una manera muy similar a análoga, vamos a ser más estrictos, análoga a la inducción matemática. Lo que tenemos es un conjunto inductivo
ordenado por el orden estructural, como los que ya vimos, como el de establecido por sucesor o el establecido por la creación de árboles binarios, y voy a tratar de demostrar una propiedad de los elementos de este conjunto inductivo, la propiedad P. ¿Cómo lo hago? El primer paso consiste en demostrar que la propiedad P vale de todos los elementos minimales de este conjunto. Esta palabra va a sonar un poco rara, no uso mínimo. Un minimal, probablemente ustedes lo utilizaron, lo estudiaron en álgebra superior ya, pero si no, significa que en una relación de orden es un elemento que no tiene nadie a la izquierda. Ya no hay alguien que le siga. El cero es minimal en los números naturales. Es un mínimo de la relación menor que, pero aquí lo cambiamos por la idea de minimal porque cuando tenemos más de un elemento, que probablemente haya varios incomparables, como los árboles binarios que ya vimos, entonces no tenemos unicidad. Entonces, por eso los llamo minimales. No tienen nadie a la izquierda. Bueno, por eso y por otras razones más, ¿no? Pero esa es la que nos interesa aquí. En el paso 2, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que formular una hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva nos dice, mira, toma un árbol en tu conjunto inductivo. Perdón, toma un elemento en tu conjunto inductivo. La propiedad vale para todos los elementos que están a su izquierda. Aquí la diferencia es como decir en la inducción matemática, toma m más 1. La hipótesis inductiva te dice que la propiedad vale para m. Demuestra ahora que vale para m más 1. Aquí estamos haciendo eso. Tomamos nuestro m más 1 o nuestro árbol y decimos que la propiedad vale para su subárbol izquierdo y su subárbol derecho, o para cualquier otro conjunto que hayamos construido inductivamente. Y finalmente vamos a demostrar, este es el paso que generalmente requiere esfuerzo, que la propiedad entonces vale para este elemento que está a la derecha de los que teníamos en nuestra hipótesis inductiva, ¿no? De B. Entonces, ese es el punto, esa es la inducción bien fundada. Muy parecida a la inducción matemática. La inducción matemática es simplemente un subcaso de la inducción bien fundada. Vamos a verlo entonces con los árboles binarios. Recuerden, los árboles binarios se forman así. Toman dos árboles binarios y los unen con este puntito al centro y crean un nuevo árbol binario. Entonces, yo voy a definir dos funciones en árboles binarios. La primera función me dice, mira, el máximo del árbol binario n va a ser a n mismo si este árbol binario es un número natural. ¿Se acuerdan que los números naturales son árboles binarios primitivos? Entonces, el máximo de ese número natural, pues es el número natural mismo. El máximo de 5 es 5, el máximo de 3 es 3, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si tengo un árbol binario que es compuesto? Por ejemplo, este. ¿Cuál es el máximo del árbol binario formado por A.B? Bien, lo que hago es lo siguiente. Calculo el máximo del subárbol A, calculo el máximo del subárbol B, y después aplicando reglas que yo ya conozco de los números naturales, pues digo, ¿cuál es el máximo de estos dos números naturales? Porque se dan cuenta que esto me regresa a un número natural, y esto me regresa a un número natural. Entonces ya definí esta función, pues habrán notado que es una definición recursiva. La función, los conjuntos inductivos me permiten definir funciones recursivamente, y en particular si sigo la estructura inductiva se dice que estas funciones están definidas también inductivamente, es una forma más fuerte de decirlo. Para los que han programado en Haskell, además se dan cuenta que básicamente esta definición es código ejecutable prácticamente, ¿no? No hay que hacer mucho ya en Haskell para que esto funcione, sea un programa ya que se puede ejecutar. Bueno, tengo una segunda función que se llama cardinalidad, que lo que hace es contar el número de hojas en un árbol, ¿no? Entonces, lo que hace es esto. La cardinalidad del árbol formado por un solo número natural, pues es 1. La cardinalidad de un árbol formado por la rama izquierda A y la rama derecha B es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Que pues eso suena natural, ¿no? Y la última función que tengo aquí, esta suma, lo que hace es calcular la suma de todas las hojas de un árbol. Si el árbol es un número natural, entonces la suma de ese número natural, pues es el número natural mismo. Es decir, la suma de 5 es 5, la suma de 3 es 3. Si mi árbol es compuesto, entonces lo que hago es tomar la suma de la rama de izquierda
la suma de la rama derecha y lo sumo después. Y entonces lo que tengo que, ya que tengo estas tres definiciones, voy a hacer la siguiente observación. Vean cómo el resultado de la suma de un árbol está acotado por los siguientes valores. El máximo de un árbol, ¿cuál es el valor máximo que está valorado en un árbol? Y multiplicado por la cardinalidad del árbol. ¿Por qué razón? Estamos diciendo que un árbol arbitrario, permítanme regresar un poco aquí, por ejemplo, este árbol, formado por el árbol 2 unido al árbol formado por 5 y por 3, pues vean cómo si yo sumo esto me da 5, me da 2 y 5, 7, 10. Si yo tuviera 5 en todas las hojas, que es el máximo de este árbol, entonces tendría 15. Es natural, ¿no? Entonces, si yo maximizo el valor en cada una de las hojas de acuerdo con el valor máximo del árbol original, pues tengo que tener un valor que es una suma que es mayor o igual a la del árbol original. Eso es lo que estoy diciendo acá. A simple vista, pues por supuesto que suena muy natural y si nosotros fuéramos, nos dedicáramos a otra cosa, diríamos, pues ya, ahí está tu definición, ¿no? Pero como somos matemáticos o aspirantes a científicos de la computación, este hecho no basta con que lo observemos de manera intuitiva y digamos, ah, mira, sí está bien, hay que demostrarlo, ¿no? Digo, es bastante trivial, por supuesto, demostrarlo, pero me va a permitir ilustrar cómo funciona este principio de inducción bien fundada. Vamos a demostrarlo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el caso básico. Si ustedes observan, en el caso de los árboles binarios de números naturales, los minimales son los números naturales, todos, no nada más uno. Entonces, lo que tendríamos que demostrar es que la propiedad vale de todos los números naturales para comenzar. Ese es el caso básico. Entonces, eso lo tengo en esta línea y es muy fácil observar que es cierto. Casi siempre en las demostraciones por inducción bien fundada, el paso básico es trivial. En ocasiones requiere un poco más de ingenio, pero en general es muy fácil. Aquí lo va a hacer, vean, la suma del árbol formado por el número n, pues es n, que es igual al máximo del árbol n, que es igual al máximo del árbol n por 1, que es igual al máximo del árbol n por la cardinalidad de n. Trivial. Ahora, tomo mi hipótesis inductiva. Mi hipótesis inductiva me dice, mira, tomo un árbol A que no sea simple, formado por un subaárbol B y un subaárbol C. Entonces, te voy a conceder lo siguiente. La suma de valores de B, de las hojas de B, es menor o igual que el máximo de los valores de B por la cardinalidad de B. Y lo mismo pasa con C. Aquí lo tengo. Entonces, para B y para C, esto es cierto. ¿Por qué razón? Pues porque tanto B como C están a la izquierda de A. ¿Se dan cuenta? Estos dos subárboles porque permiten construir A. Entonces, dada esta hipótesis inductiva, lo que tengo que demostrar es que la suma de los valores de A es menor al máximo de A por la cardinalidad de A. Eso es lo que tendría que hacer y se sigue pues más o menos directamente la hipótesis inductiva de las definiciones de máximo, cardinalidad y suma. Aquí puede ser que alguno de ustedes me diga, ¿sabes qué, Francisco? Sí valdría la pena que lo hicieras en pizarrón, tal vez a algunos les sea muy obvio, pero pues puede ser que no sea mala idea hacerlo acá. Entonces, permítanme un momento, voy a cambiar el estilo de presentación. Bien. Ahora, ¿están viendo todos las láminas junto con una hoja como de un bloc rayado? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos, y me van a disculpar, mi caligrafía nunca ha sido muy buena, es la razón por la que empecé a hacer láminas para mis cursos, porque mi letra es un poco ilegible. Díganme si no se entiende algo de lo que escribo. Tenemos que la suma de... Permítanme, no quiero escribir mi pluma. Bien, ¿me escuchan todos?
Sí, profe. Ah, bien. Eh, parece ser... Ah, ya está. Ya regresó. Es que acaba de actualizarse el sistema hace un rato y entonces yo creo que hubo un problema con la actualización, pero ya está. A ver, ya estoy escribiendo mi pluma. La suma, se alcanzan a ver, ¿verdad? Déjenme nada más matar esta otra ventana que no sé qué es. Ahí está. La suma de el árbol A, pues por definición es la suma de B más la suma de C. Sí está legible, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva me diría lo siguiente. Esto pues es igual, es menor o igual que el máximo de B por la cardinalidad de B más el máximo. Un momento. No nada más tengo pésima caligrafía, tengo dislexia más o menos seria, entonces me estaba saltando varias letras. Ahora sí, más el máximo de C por la cardinalidad de C. Ujú. Ahora, ya avancé un poco, esto se parece más a donde queremos llegar. Les diría, ¿cuál es el máximo, cuál es más grande, el máximo de B o el máximo de C? No lo sabemos, ¿no? Pero vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el máximo de A es igual al máximo de B. Esta es una hipótesis adicional y ustedes me dirían, es una hipótesis arbitraria. No es tan arbitraria. Ahorita les voy a decir por qué. O sea, sí es arbitraria, pero podemos acotar su arbitrariedad. Vean que como A no contiene más elementos que los que están en B y C, el máximo de A tiene que ser o el máximo de B o el máximo de C. Entonces yo puedo suponer por un momento que el máximo de A es el máximo de B. Es decir, todos los elementos de C están por debajo de los de B, por uno del máximo de B. Y después puedo suponer lo contrario, por supuesto. Entonces voy a ver, pues tendría que considerar los dos casos posibles. Por lo pronto, tomemos el caso en el que B es el que tiene el elemento más grande. Ya que tenemos esto, no me voy a bajar todavía para que se vea bien lo que voy a hacer. Vean entonces que esto que tengo acá, esto lo vamos a poner aquí entre corchetes, es una digresión. Esto que está aquí, que había escrito ya antes, pues entonces está acotado de la siguiente manera. Vean, el máximo de B por la cardinalidad de B más, y aquí es donde hago la sustitución, dado que B es, el máximo de B es mayor que el máximo de C, pues sigo manteniendo la desigualdad si sustituyo ahora el máximo de C por el máximo de B. Ahí está. Punto. Por esta hipótesis que estoy poniendo aquí entre corchetes. Y esto, por supuesto, pues se dan cuenta que es, puedo factorizar. Bueno, esto es por. Y aquí tengo cardinalidad de B más cardinalidad de C. Ahí está. Y ahora sí me bajo un poco. Y pues la cardinalidad de B más la cardinalidad de C es igual a máximo de B por cardinalidad de A, ¿se dan cuenta? Y pues por hipótesis yo sé que esto es, como el máximo de A es igual al máximo de B, entonces es lo que yo quería, máximo de A por cardinalidad de A, que es lo que yo quería demostrar. Ahora, la hipótesis opuesta
que el máximo de A sea el máximo de C, no de B. Perdón, me salté A. Les decía que el problema no es nada más mi letra, sino la dislexia. Ahí está. Máximo de C. Esto es una C. Vamos a escribirla claramente. Es análogo, ¿no? No tengo que hacerlo. Espero que ustedes me conceden eso. ¿Por qué razón? Pues porque vean que lo que haría entonces es reemplazar a máximo de B por máximo de C y toda la demostración se repite exactamente igual, ¿no? Entonces no hay que hacer todos los pasos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Espero que sí. Eso lo voy a tomar el silencio lo voy a tomar como un sí. Bien. Entonces, regreso. Déjenme poner las láminas otra vez. Listo. ¿Están viendo todas las láminas? Creo que no me está dejando, a ver, compartir. No, profe, ya se ven. Ahora ya se ven. Sí, gracias. Sí, algo había fallado, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, pues demostramos esto por inducción bien fundada. Vamos a utilizar inducción bien fundada a lo largo de este curso, porque hay cosas que se muestran mucho más naturalmente así que haciendo alguna codificación con los números naturales. Entonces, pues ya pasamos a este punto y vamos a ver ahora, y yo creo que con esto podrá terminar la clase de hoy, una cuestión de anotación. También es un concepto que ustedes ya conocen, ya sea de álgebra superior o de matemáticas discretas, y que es la cerradura reflexiva y transitiva de una relación. Entonces nada más por cuestiones notacionales lo vuelvo a presentar. Vean, voy a tomar aquí un conjunto, digamos el conjunto A. Y tomo una relación entre elementos de A, es decir, un subconjunto del producto cartesiano de A cruz A. Entonces, ya que tengo esta relación R, lo que voy a hacer es pensar en cuál es su cerradura o definir su cerradura transitiva y reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta relación nueva que se crea a partir de R va a añadir todo lo necesario para que sea una relación reflexiva, porque R no necesariamente lo es. Acuérdense que reflexividad quiere decir que todo elemento está relacionado consigo mismo. Y que sea transitiva, es decir, que dados dos pares cuyos extremos pueden conectarse, es decir, un par AC y un par CB, el par que correspondería a ir del primero al último, es decir, AB en este caso, también está en la relación. Eso significa que la relación es transitiva. ¿Cómo podemos calcular esto para una relación que no necesariamente lo es desde el principio? Lo hacemos por fases. Esta es una construcción inductiva también, lo cual pues es bastante útil porque nos permite ilustrar el concepto de inducción nuevamente. Voy a tener una primera fase que voy a llamar R0, en el que tomo todos los pares A, A, tales que A es un elemento de A. Si mi relación no era reflexiva, pues con esta fase lo va a hacer. Mi segundo paso, el paso 1, es la relación original misma, R. Entonces, R supra 1 es R. Y después hago lo siguiente. Suponiendo que ya construí la fase enésima, es decir, Rn, lo que hago es agregar todos los pares AB tales que existe un C, tal que A, C y C, B están en la fase que ya había construido antes. La fase Rn. Y entonces, pues ya con esto tengo un grado más de transitividad. Y lo que hago es definir a la cerradura reflexiva y transitiva como R asterisco, R estrella, se suele llamar así, aunque es un asterisco, R estrella. Y R estrella es la unión de todas las fases indexadas por los números naturales. Esto pues suena que es una construcción inductiva que si ustedes la quisieran implementar en computadora nunca terminarían de implementarla porque es un conjunto infinito, pero la respuesta es que no necesariamente.
cuando mi conjunto A es un conjunto finito, hay un máximo de fases que puedo construir. O sea, puedo construir todas las fases, por supuesto, pero a partir de una voy a tener repeticiones nada más de lo otro, ¿no? Entonces, en este caso en particular, en que estamos pensando en conjuntos finitos, si mi conjunto tiene n elementos, entonces en la fase, seguramente en la fase n o n más 1, no me acuerdo cuál de las dos, esto se acaba. Para conjuntos infinitos, pues lo que podemos decir es que teóricamente podemos seguirlo haciendo, igual que con los conjuntos infinitos siempre decimos teóricamente puedo hacer las cosas, ¿no? Tengo un método para hacerlas con tanta precisión como quiera. Ujú. Si ustedes recuerdan de su curso de matemáticas discretas o de gráficas, cuando calculaban la cerradura reflexiva y transitiva de una gráfica, lo que hacían era pues aplicar un algoritmo que es una forma optimizada de hacer este cálculo. Entonces, con una gráfica se puede hacer, entonces también aquí se puede hacer. Se puede hacer de una manera eficiente. El algoritmo es además tan eficiente que no necesitan repetir demasiadas operaciones. Bien, ahora tengo un segundo conjunto, una segunda relación que se llama R+, que es la cerradura transitiva. Esta está definida aquí abajo. La cerradura transitiva lo que hace es excluir la fase 0. Vean, como la definición es casi igual, pero mi índice empieza a contar a partir de n más 1, es decir, 0 no va a estar incluido. Si mi relación no era reflexiva originalmente, no necesariamente se va a hacer reflexiva agregando más pares. Digo, podría ser que sí, pero no tengo garantías. Entonces, por eso se llama cerradura transitiva y la otra es la cerradura reflexiva y transitiva. Vamos a utilizarlas en otras partes del curso. Bien, me alcanza para avanzar un poco más porque apenas son 10:40. Voy a avanzar un poco más entonces. Entonces, tengan esto ahí en mente. Estas láminas están además en la página para que el que quiera verlas o en Classroom puede bajarlas y estudiarlas con calma. Bien. Entonces avanzo un poco más, ya que tenemos algunos minutos extra. Un alfabeto, que es el tema que sigue aquí en las láminas, es un conjunto de símbolos, un conjunto finito. Un alfabeto podrá ser infinito, por supuesto, pero nos vamos a concentrar en este curso en alfabetos finitos. Casi todos los resultados que voy a presentar más adelante dependen del hecho de que el conjunto sea finito. El alfabeto clásico, pues, es el de las minúsculas del alfabeto latino, ¿no? Aunque las originales son las mayúsculas, si alguien tiene interés en la historia, el alfabeto latino empezó con mayúsculas, las minúsculas fueron introducidas mucho tiempo después. Y una cadena finita, también puede haber cadenas infinitas, pero aquí nos vamos a concentrar en las cadenas finitas, es una sucesión de símbolos del alfabeto. En particular, esta sucesión de símbolos suele escribirse no como n0 es igual a tal cosa, n1 es igual a tal cosa, o como objetos con subíndices, sino simplemente así, lo ponemos uno tras otro, como una palabra. Esta, por ejemplo, ACCZI, es una cadena finita formada por símbolos de mi alfabeto latino. Vamos a hacer algo que pues la gente no suele hacer fuera del mundo de la Facultad de Ciencias o de lugares similares, y es lo siguiente. Vamos a inventarnos un símbolo para designar la cadena vacía. La cadena vacía no tiene símbolos, ¿por qué necesitamos designarla? Va a ser útil porque estas cadenas se pueden ver como una estructura algebraica con un elemento neutro para una operación binaria que se va a llamar concatenación. Entonces, por esa razón, nos conviene denotar de alguna manera la cadena vacía, aunque sepamos que no contiene ningún símbolo, ¿no? Que es un espacio en blanco. Entonces, el símbolo que voy a elegir yo va a ser epsilon. Pero en muchos libros, sobre todo de orientación algebraica, suele utilizarse más bien lambda. Entonces, cualquiera de estos puede ser epsilon o lambda. En lo sucesivo yo voy a usar a epsilon. Entonces, ya con esto podemos tomar de hacer unas definiciones más. Vean, voy a tomar el alfabeto sigma y voy a denotar el conjunto de cadenas finitas del alfabeto sigma como sigma estrella. Dirán que eso se parece mucho a la notación para las relaciones reflexivas y transitivas, y la respuesta es que no solo se parece, sino que son construcciones análogas. Y por lo mismo, pues se denotan de manera análoga con el símbolo de estrella. Pueden pensar en
mi relación R como el alfabeto, en mi relación R0, que es la reflexiva como una forma de referirse a epsilon, y después las operaciones que me permiten agregar nuevos elementos, lo que hacen es poner elementos al final o al principio de las cadenas, eso es indistinto, pero crean cadenas más complejas. Si excluimos a epsilon, entonces, pues también por analogía vamos a llamar a este conjunto sigma más, porque epsilon, la cadena vacía, no está presente ahí. Entonces, hasta ahorita es pura anotación, entonces espero que no haya preguntas, pero si las hay, interrumpan. Y termino con esta lámina ahora sí. La operación básica entre cadenas es la operación de concatenación, que lo que hace es juntar dos cadenas. Por ejemplo, tomen la cadena alfa, aquí formada por los símbolos A, A, B, C, y la cadena beta, formada por los símbolos C, C, A, Z. Y entonces la concatenación de alfa y beta, denotada por este puntito aquí en medio, si lo alcanzan a ver, ya lo subrayé en anaranjado, es ABB, AABC, seguida de CCAZ, que es la otra. Entonces simplemente las juntan. Eh, por lo mismo, como lo que hacen es juntar palabras, las cadenas son palabras, pues es muy común omitir el símbolo de concatenación. Si ustedes prefieren omitirlo, pueden hacerlo. En ocasiones voy a ponerlo para llamar su atención al hecho de que ahí se está haciendo una concatenación, pero no es indispensable que lo pongamos siempre. Y además observen lo siguiente. Epsilon es un elemento neutro de esta operación de concatenación. ¿Por qué razón? Si ustedes toman A y lo concatenan, a alfa y lo concatenan con epsilon, que no contiene ningún símbolo, pues seguimos teniendo alfa. Y si ustedes tienen a epsilon y lo concatenan con alfa, seguimos teniendo alfa, porque epsilon no agrega nada ni al principio, en el primer caso, pero ni al final, en el primer caso, ni al principio, ni al segundo. Entonces, es un elemento neutro y es neutro por los dos lados. Esto, para los que están interesados en álgebra, es importante porque hay neutros de un lado, por la izquierda o por la derecha. Epsilon es neutro para la concatenación de ambos lados, a pesar de que la concatenación no es una operación conmutativa. Eso es fácil de observar. Se dan cuenta que alfa concatenado con beta, que tengo aquí en este ejemplo, pues no es lo mismo que beta concatenado con alfa, que no tengo aquí, pero sería CCAZAABC. Entonces la concatenación no es conmutativa, pero tiene un elemento neutro. Bien, y pues déjenme ver. Con esto voy a concluir por el día de hoy. Hay algunos minutos para preguntas y respuestas, preferentemente primero sobre lo que acabamos de ver y si no hay nada más, pues sobre cualquier otro aspecto del curso. Los escucho. Bien. Noto que hay dos de sus compañeros que que se desconectaron, supongo que por problemas técnicos. Eh, si alguien sabe de alguien así, pues recuérdenle que en la tarde ya va a estar listo el video de esta clase. Preguntas, sugerencias, comentarios. Nada, es un poco de repaso y algo básico lo que hemos visto hoy, entonces también no me extraña que no haya preguntas, pero si las hay, pueden contactarme por correo y el viernes en el chat, acuérdense, ahí pueden contactarme. Ajá. Si no hay nada más, pues preguntas administrativas, de cómo calificamos, cómo va a proceder el curso o algo así. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bien, ¿alguna otra cosa que quieran decir? Me preocupa que me haya dejado de estar conectado y simplemente esta sesión está muerta y por eso es que nadie responde. Entonces, alguien por favor levante la mano, diga algo, diga qué opina del día soleado que vamos a tener hoy. No, todo está bien, profe. Profe, una pregunta. Ay, Ah, sí, adelante, Naomi. Gracias, Julio. ¿todas las clases entonces se van a grabar y se van a subir a la plataforma de Classroom o algo Es- así? sí, así, bueno, no te van a subir a Classroom porque no tengo forma de subirlas ahí. Las voy a subir a Ok. YouTube y les voy a mandar un enlace a la grabación. Ujú, Ah, perfecto. Sí, ujú. gracias. Sí, porque bueno, no hubo objeciones, nadie presentó objeciones, entonces voy a hacerlo así hasta que alguien objete, por supuesto, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, si no hay nada más, podemos concluir el día de hoy. ¿Les parece bien? Déjenme detener la grabación.